De acuerdo a los factores edafoclimáticos que debemos destacar dentro del análisis, sería sin dudarlo la constante humedad relativa que se posee en la localidad de María Pinto, por lo que se precisa riguroso cuidado con la dislocación de horas frío en el estado de desarrollo vegetativo del frutal estudiado. En el próximo gráfico se evidencia el claro aumento de las precipitaciones localizadas en la estación de Mayarauco, la más cercana y la más representativa de acuerdo con los datos edafoclimáticos de María Pinto en época invernal. Respecto a las temperaturas señaladas al costado derecho, podemos destacar que en promedio son de 16,7 grados, alcanzando en promedio el máximo de temperaturas en 28 grados en el mes de enero y de 5 grados correspondientes a la mínima en el mes de julio. Se debe considerar que el naranjo es un frutal que se mantiene todo el año en constante transpiración y a través de la cantidad justa de agua debemos enfocar nuestra atención hacia el propio cultivo, debido a la suma entre la evaporación de agua del suelo y a la transpiración a través de las hojas del cultivo, proceso natural al que denominamos como evapotranspiración. Por otro lado, el factor climatológico para el naranjo se debe manejar con bastante rigurosidad, ya que las temperaturas mínimas no deben superar los 3 grados bajo cero, puesto que en tanto sus flores como el vigor vegetativo y también en el fruto mismo podrían llegar a sufrir sustancialmente a raíz de las heladas. Estamos hablando de un frutal subtropical. Este no requiere horas fríos para su floración, tampoco presenta reposo invernal, sino un pequeño descanso en su crecimiento vegetativo por las bajas temperaturas, proceso el cual le llamamos quiescencia, lo que provoca la inducción en ramas que florecen en la posterior primavera. Este cultivo necesita temperaturas cálidas durante el verano para la correcta maduración de los frutos. A partir de datos como la evapotranspiración de cultivo y la evapotranspiración total, además del coeficiente de cultivo, se podría establecer un periodo de riego óptimo, velando íntegramente por el equilibrio del umbral de riego en periodos de maduración de la fruta. Los déficits de agua en los cultivos producen el punto de marchitez permanente, del cual ya no se puede volver atrás, y con aquello resultan dos causales principales. Una, porque el contenido de agua en el suelo es bajo, y dos, porque la demanda evaporativa del aire es muy alta, es decir, aire seco y temperatura elevada. Dentro de un análisis de suelo óptimo para un cítrico como el naranjo, podemos observar diferentes determinaciones analíticas que hoy nos guían y nos ayudan para mantener bajo equilibrio los diferentes factores de muestreo de suelo a la hora de establecer el cultivo. En el análisis de suelo desarrollado en la localidad de María Pinto, se relaciona directamente el listado de requerimientos edafoclimáticos con la futura logística de diseño que tendrá nuestro cultivo y que se explica según el estado actual estudiado de los suelos de María Pinto. Es consecuencia de años de una carente gestión agrícola y ganadera que se efectuaron sin control y sin planes de un respectivo manejo de suelo, y que dada la condición geomorfológica de la zona de María Pinto eran vitales para la susceptibilidad de los respectivos suelos y posteriormente así evitar la alta salinidad que es con la que hoy se está trabajando en esas zonas. Gracias a los micro y macronutrientes, los cuales son aportados básicamente por el material de origen, lo cual se presenta en una limitante en comparación a las cuencas que provienen de la cordillera de los Andes. Los suelos de María Pinto son suelos de aptitud forestal, explicado por los remanentes o más bien genes del típico bosque esclerófilo de la zona centro con clima mediterráneo con estaciones marcadas y altas.
por lo que por los frutales perennes, como estos, se desarrollan hasta ocasionalmente, en donde encontramos frutales varios, cítricos y paltos. El predio se presenta en un terreno plano con pocas variaciones de pendientes, lo que no dificulta en gran parte para comenzar a diseñar. Ya que el predio cuenta con el clima apropiado, se comienzan a realizar las calicatas pertinentes para verificar si el predio cuenta con el suelo apropiado y óptimo, como es lo que dicen los informes previos de los suelos de María Pinto para este tipo de frutal. La posición del huerto, en base a ser un terreno más bien plano, sería de norte a sur, por la posición del sol y también para aprovechar de mejor manera el factor de la luminosidad. Estaría en forma rectangular con un marco de plantación de 5×3, con 667 plantas por hectárea. La forma rectangular es también para que los caminos principales no sean obstaculizados y se mantengan bajo las seguridades básicas para los trabajadores. La holladura será a 50 centímetros. De igual manera, esto también dependerá mucho del vivero donde se vayan a adquirir los frutales, ya que se plantarán al largo que tenga al momento de ser comprado el plantín. Esto se debe a que el naranjo es de hoja persistente y por ende se tendrá que plantar con sustrato y mantener un riego constante y con poca agua, para que éste no produzca asfixia radicular o enfermedades provocadas por hongos del suelo. La polinización de este frutal se da principalmente con las abejas. El trabajo fundamental lo hace este pequeño trabajador. No obstante, hay otros tipos de agentes polinizadores como los insectos, el factor de la velocidad de movimiento del viento, pero los más usados seguirán siendo las abejas y la polinización a mano. Las naranjas que polinizan a mano no son difíciles. Todo lo que se necesita para polinizar a mano los naranjos es una herramienta pequeña y suave. Puede ser barato, pero al mismo tiempo muy eficaz, como una brocha para niños, por ejemplo, un bastoncillo de algodón o cotonito, o incluso la pluma de un ave. El objetivo es transferir el polen, que debería poder ver como colecciones de grano en polvo en los extremos de los tallos. Este es el estambre, que forman un círculo exterior al pistilo. El tallo único, más grande en el medio del anillo de estambres en otra flor. Si cepillas la herramienta contra el estambre de una flor, deberías ver cómo se desprende el polvo de la herramienta. Cepilla este polvo sobre el pistilo de otra flor. Repita este proceso hasta que haya tocado todas las flores de su árbol. También debe repetir este proceso una vez a la semana hasta que todas las flores se hayan ido para obtener el mayor rendimiento de naranjas.